Ya desde la cuarta generación, Game Freak tiene la costumbre de tener una temática en cada generación que vehicula todos los elementos de la misma: trama, región, Pokémon, etc. Y la novena generación no va a ser menos. Entonces, ¿qué tema podrían tener Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura? Vamos a descubrirlo. Lo primero a destacar en este análisis son los títulos. Escarlata y Púrpura no solo representan los límites del espectro de luz visible del ojo humano, sino que también son las primeras ediciones desde la quinta generación que tienen nombres de colores. Lo importante es eso mismo. En la quinta generación, blanco y negro simbolizaron el bien y el mal, y cómo hay grises, que no todo puede ser calificado, los distintos puntos de vista, etc. De ahí vino toda la temática de la generación, y sobre todo se puede destacar a través del personaje de N. Entonces, ¿qué podríamos ver en esta generación? Bueno, pues todo el espectro de luz visible, a través de puntos de vista y formas de entender el mundo, visiones culturales, políticas, etc. ¿Y por qué destaco lo de políticas? Pues porque precisamente otro punto de los títulos es que el escarlata y el púrpura, junto con el amarillo, son los colores de la bandera republicana española, lo cual es un tema bastante controversial. Sin embargo, quiero destacar esto porque es importante, porque es un tema histórico español. Y ese creo que podría ser el tema de la generación, la historia y cómo ésta nos influencia y nos ayuda a aprender. Porque otra cosa es el aprendizaje. Los protagonistas son niños. Niños que van a la escuela. Entonces, lo más probable es que la forma de entender los combates en esta región, o el desafío de los gimnasios de esta región, sea una forma de entender la propia historia de la región, su cultura y cómo fue evolucionando a lo largo de los años, ya que en España pues hemos tenido esa misma variedad cultural a lo largo de los años. Entonces, dejemos las cosas claras. La temática de la generación podría ser la historia y cómo el aprendizaje de esta nos determina de cierta forma nuestras opiniones, lo cual en cierta parte es algo cierto, y que se podría llegar a tocar temas pues profundos en el juego, lo cual ciertamente sería muy interesante. Ahora, ¿esta temática afecta a la región? Pues lógicamente las localizaciones que veremos podrían llegar a ser puntos importantes para la historia de España. Y el mapa que tenemos actualmente nos revela que, pues sí, podríamos llegar a tener puntos importantes para la cultura española representados en el mapa. Así que vamos a echarle un vistazo y también vamos a echar un par de predicciones. Analizando el mapa de norte a sur podemos ver que la zona, que es prácticamente el interior de Galicia y norte de Castilla y León, ha sido completamente inundado por un lago. ¿Esto podría ser alguna referencia? La verdad es que no he encontrado nada. Pero lo que sí que podemos notar es que al norte de Galicia vemos una gran playa. Esta podría hacer referencia a la playa de las Catedrales, un espacio natural protegido gallego. También, continuando por la costa gallega, en la costa oeste, claro está, vemos que las Rías Bajas de Pontevedra han sido representadas con cierta fidelidad. ¿Podríamos llegar a ver algún faro por esa zona representando la Torre de Hércules? Teniendo en cuenta la importancia que tuvieron los romanos, podría ser, ya que, bueno, Santiago no parece que vaya a estar representada, y meter una catedral tan masiva como esa en algún sitio de esas islas sería un poco exagerado. Continuando por el sur, vemos que no hay ninguna ciudad representando Portugal, lo cual me parece raro, pero también si nos fijamos, vemos que entre donde deberían estar Oporto y Lisboa hay una gran playa. Esa costa es conocida por su turismo, pero no he sido capaz de encontrar ningún pueblo o sitio exageradamente destacable más allá de esas dos ciudades, por lo que sencillamente sea estético. Lo que sí puedo destacar son esas tres pequeñas islas que podemos ver en la costa portuguesa. ¿Por qué? Pues porque en el territorio nacional portugués entran dos archipiélagos, las Islas Azores y las Islas Madeira. Las que nos interesan son las Islas Madeira, porque se componen por 5 islas que son Madeira, Santo Porto y 3 islas desiertas, que curiosamente se las denomina colectivamente como islas desiertas, por lo que esas 3 islas podrían ser una mini referencia a las Islas Madeira.
Sin embargo, el tenerlas tan cerca de la costa, y sobre todo el tenerlas tan cerca de las Rías Bajas, también me hace apuntar un poco hacia las Islas Atlánticas gallegas, nuevamente otro espacio natural protegido gallego. Antes de seguir bajando, podemos fijarnos en el lago, que tiene un pequeño río justo a su sur. Muy probablemente ese río sea una referencia al río Duero, ya que pues está prácticamente donde debería de estar realmente. Y como vemos que el Tajo no va a estar representado, que es uno de los ríos más importantes de España y de Portugal, lo más probable es que veamos otros ríos, como por ejemplo más al sur se ve que está el Guadiana o el Guadalquivir, no podríamos decir exactamente cuál porque se ve bastante borroso. Ahora bien, vamos a meternos un poco hacia el interior y vamos a analizar estas dos ciudades. La que está más hacia el oeste, la que vemos más claramente, está situada entre lo que sería la frontera entre Extremadura y Castilla y León. Yo no me decanto a que sea Extremadura, no porque no tenga sitios interesantes, sino porque la que más probabilidades tendría de representar Extremadura sería la que está al sur, pero también me decanto por Castilla y León, específicamente por Salamanca, por el tema que hemos establecido. El aprendizaje y la historia están bastante ligados a Salamanca, puesto que en ella se encuentra una de las universidades más antiguas de toda Europa y la más antigua de toda España. Ahora, esa ciudad que tiene al lado, tengo mis dudas. Para empezar, ¿podría representar Madrid? A ver, hemos visto que Madrid va a estar representada ya que en un fotograma del tráiler se ve lo que es la Plaza Mayor de Madrid representada en Pokémon. Pero está muy situada al norte de lo que debería de ser Madrid. Está rozando los límites de la Comunidad de Madrid, no de la propia ciudad. Y prácticamente parece que es Castilla y León y que está en Ávila o Segovia. Que nuevamente Segovia, el acueducto de Segovia tendría peso. Podría llegar a tener peso. Pero, si fuera una de estas ciudades y colocáramos Madrid en un sitio relativamente realista, tendríamos tres ciudades que estarían las tres pegadas. O sea, estarían las tres juntísimas. Y en un mundo abierto me parece que eso es un poco sin sentido. En cambio, si lo tomamos de esta forma, si esa ciudad que vemos, bueno, que se ve poco, es Madrid, podría simbolizar que la ciudad más grande, la más importante de toda la región, la capital, se construyó cerca de donde es el mayor centro de conocimiento de la región, que es prácticamente el tema que hemos establecido, lo cual tendría bastante sentido. Luego, continuando un poquito al sur de estas dos, vemos que el mapa está un poco más oscuro. Mucha gente dice que eso es un bosque cuando ahí no tendría ninguna clase de sentido que hubiera un bosque, sino que yo creo que más representa la altitud y que estamos en una zona con una elevación más alta, es decir, podríamos estar cerca de un sistema montañoso, que luego volveremos a las montañas del norte porque tela. Pero lo que vemos ahí podría ser perfectamente una representación del sistema central y que podría afectar a la representación de Castilla-La Mancha. Podríamos tener una ciudad en medio de las montañas representando Toledo perfectamente, pero nuevamente volvemos a lo mismo, muchas ciudades pegadas. Entonces, continuemos para abajo. Lo siguiente que podemos ver es una ciudad que está donde debería estar Sevilla. Vamos, es que esa ciudad para mí es claramente Sevilla, ya que como hemos determinado estamos hablando de centros culturales españoles y creo que Sevilla, teniendo en cuenta el tema de las sevillanas, que se ha visto claramente en el fondo del tráiler un fotograma de un cuadro de una sevillana que es en plan, clarísimamente vamos a tener una representación de Sevilla, o sea, sería un crimen no tenerla después de haber puesto ese fotograma tan obvio. ¿Podrías llegar a ser Mérida? Porque también está cerca de donde podría ser Mérida. Yo creo que no. O sea, Mérida tiene el teatro romano, por lo que también podría ser representación cultural de los romanos, que eso también llegaría a ser importante, pero no creo que la tengamos. Por una sencilla razón. En la anterior generación tuvimos Pueblo Plie, la cual tuvo su gimnasio fue un teatro. Por cierto, voy a retomar el tema de Pueblo Plie porque quieras que no es importante para una predicción que tengo. Más adelante, digo. Y luego más al sur vemos un pueblo o una ciudad que claramente se ve que está en medio de una playa, por lo que probablemente sea una ciudad costera, una ciudad portuaria. Realmente vemos que encaja perfectamente entre medias en la frontera portuguesa-española. Y yo creo que esta ciudad representa dos ciudades, una española y una portuguesa. La española sería Huelva. ¿Por qué? Por su peso histórico, referenciando Palos de la Frontera, el lugar de donde Colón partió, saliendo de la península ibérica. Luego paró en las Canarias, lo sé, pero no vamos a tener representación de las Canarias, al menos no en el inicio del juego, tal vez en un DLC, pero eso es otra historia. Y la ciudad portuguesa sería Faro,
la cual es la capital del Algarve, que es la región sur de Portugal. Faro no es una ciudad que destaque mucho, pero ¿por qué el Algarve podría ser importante? Bueno, pues porque prácticamente España fue invadida en 1808 por los franceses, porque el señor Manuel de Godoy quería quedarse con el Algarve. Entonces sería bastante interesante ver la representación del Algarve y nuevamente peso histórico. Ahora, nos movemos hacia el este en todo este mapa y lo primero que apreciamos es que hay una pequeña zona que parece arena donde debería estar Almería. O sea, hemos visto un desierto en el tráiler, claramente eso es el desierto de Tabernas. Pero lo interesante de este mapa que vemos es que no acaba ahí, es decir, que continúa más hacia el este. Por lo que muy probablemente tengamos a las Islas Baleares representadas en el juego, que sinceramente sería bastante interesante. Ahora, una cosa que me he dejado de antes. En el norte, si volvemos al norte, justo en el límite de lo que podemos ver, vemos que el color que tiene lo que debería ser la zona de la Cordillera Cantábrica o los Picos de Europa, que es un parque nacional, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, es muy importante, vemos que el color cambia con respecto a la playa que tiene al lado, ya que la playa es de color marroncito ocre y la esta es de color blanco, por lo que podría simbolizar que estamos hablando de picos de gran altitud, es decir, montañas muy altas. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque si hay montañas puede haber cuevas. Eso es Asturias / Cantabria. Una cueva importante en Cantabria con peso histórico, la cueva de Altamira. Podría estar perfectamente representada, ya que Altamira es importante por los dibujos que tiene, la cultura que tenían en el pasado, nuevamente. Cultura e historia, aprender. Y bueno, no hay mucho más que analizar del mapa, así que vamos a pasar con mis predicciones para el mapa y las ciudades que podríamos llegar a tener. Vamos a comenzar con mi predicción más fija y la que más veo probable, y es una representación del pueblo de Tabernas, que es básicamente un pueblo que se encuentra en el desierto de Tabernas. ¿Por qué? Para empezar, porque sería bastante carismático en el sentido de que podría ser un pueblo al estilo western. Pero lo importante de este pueblo es que en este se han grabado multitud de películas western de Hollywood. ¿Y en qué generación vimos representado en Pokémon Hollywood? En la quinta, con el Pokéwood de Teselia. Entonces, sería interesante ver una ciudad que haga referencia directa a Teselia, teniendo en cuenta que son los siguientes remakes que tocan. Pues sí, la verdad yo personalmente no deseo que sean los siguientes remakes que salgan pronto, pero son los que tocan y podría ser perfectamente posible. Después, continuando por el norte, podríamos llegar a ver alguna ciudad representando a Valencia, ya que es la tercera ciudad más grande española, pero teniendo en cuenta que no creo que el mapa sea mucho más grande de lo que vamos a ver, probablemente las Islas Baleares estén mucho más cerca de la costa de lo que están en la vida real. Entonces, se podría intentar hacer algo de combinar las Islas Baleares y Valencia, ya que tanto Ibiza como Valencia en general son centros turísticos bastante destacados a nivel internacional. Entonces se podría hacer algo así como es un centro de confluencia de culturas externas y el hecho de representarlos en una isla, es decir, fuera del territorio peninsular, sería bastante representativo. Después nos movemos cara al interior de ese territorio y creo que vamos a tener una ciudad representando Castilla-La Mancha, ya que ese espacio quedaría bastante vacío. Pero lo interesante del tráiler es que en cierto momento vemos una zona montañosa, que como hemos determinado lo más probable es que la zona de Castilla-La Mancha se represente con montañas, y en esa zona montañosa vemos molinos. Y aquí es cuando vuelve lo que dije del Pueblo Plié. Pueblo Plié se inspira en Sherwood, que es la zona que históricamente representa a Robin Hood. La temática de la ciudad, así como su estética, se inspira tanto en la época en la que vivió Shakespeare como en sus obras. De hecho, por algo, el gimnasio es un teatro. Bueno, lo interesante es que Shakespeare y Miguel de Cervantes murieron ambos el mismo día, el 23 de abril, el que es conocido como a día de hoy como Día del Libro. Entonces, teniendo en cuenta que ambas generaciones han ido seguidas, sería bastante bonito y bastante simbólico ver un pueblo representando a Miguel de Cervantes. Ahora bien, yo vería posible que por la zona entre los límites de Cuenca y Albacete, incluso tendiendo un poco más hacia Albacete, se represente un pueblo
que no represente a ninguno en particular, sino que represente a un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Si eso os ha sonado ominoso es porque es literalmente la primera frase del Quijote, literalmente. Sí, me gustaría ver un pueblo representando a Don Quijote de la Mancha de alguna forma u otra. Continuando hacia el norte veríamos Barcelona, que ya la hemos visto claramente. Hemos visto que no está en la zona costera, sino que está en la zona montañosa, así que lo más probable es que represente dónde está la ciudad, sino que esté mucho más hacia el interior. Pero eso nos deja una zona del mapa que podría tener una o hasta dos ciudades, que es donde están Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco. Entonces, ¿podría haber alguna ciudad representando alguna de esas cuatro zonas? Pues perfectamente. Para empezar, ¿Aragón tiene peso histórico? Zaragoza. La existencia de Agustina de Aragón lo dice todo. Es una zona en la que se libró una batalla muy importante, además de que al representarla podríamos representar un pueblo que estuviera cerca de un río que representara al río Ebro, que la verdad es el río más importante de España y me parecería mal que no estuviera representado. O sea, el Támesis está representado en Reino Unido, por favor, representadme al Ebro, que no me habéis representado el Tajo, anda. Y con eso cubriríamos prácticamente todo el mapa. Sin embargo, nos quedaría que el norte no tiene casi ninguna ciudad más allá de Barcelona, que está al este. Entonces, en el centro norte, ¿debería de haber alguna ciudad? Yo personalmente creo que sí, alguna ciudad representando al País Vasco, ya que es una de las zonas más importantes en España, teniendo en cuenta que culturalmente es la más aislada, por así decirlo, de alguna forma. No estoy intentando meterme con nadie, es así, solo por el tema del lenguaje ya es así. Entonces, ¿qué pueblos o ciudades vascas podríamos ver representadas? Pues bien, Bilbao es una opción por su peso industrial. Vizcaya, San Sebastián, son muchas opciones que hay, pero hay una, que esta ya es más una preferencia personal que quiero, y es que se represente a Guernica, pero no la Guernica real, sino a una Guernica inspirada en el cuadro de Picasso, ya que sería mucho más interesante, porque Guernica fue una ciudad que fue base del ejército del bando republicano en la guerra civil y que fue destruida, y a base de esa catástrofe Pablo Picasso pintó su cuadro. Entonces sería muy interesante ver qué clase de peso histórico tiene esa ciudad, aunque eso ya es un poco fantasear de más, y lo más probable es que tengamos alguna representación de Bilbao, tal vez con el Guggenheim, que sería bastante interesante nuevamente ver algún museo, porque bueno, también el Museo del Prado, ahora que lo pienso, estaría interesante. Pero por favor, meted algún museo o alguna biblioteca. O sea, os lo he puesto a huevo con Salamanca. Por favor, poned alguna biblioteca, coño, que Nicalar tuvo una. Coño, por favor. Y ahora, para acabar, vamos a hablar acerca un poco de los Pokémon iniciales y cómo este tema les afecta, porque si lo ha hecho en los anteriores, creedme que en esto también lo va a hacer. El tema de las múltiples perspectivas ya se hizo con la quinta generación, así que solo nos quedaría encajar el tema de la historia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, elegir algún momento de la historia de España, pero para mezclarlo con las múltiples perspectivas, tal vez habría que tomar dichos momentos desde otro punto de vista. Y creo tener una teoría bastante convincente. El momento de la historia que representarían los iniciales sería el Imperio Español, más específicamente su inicio, su auge y su debacle. Pero no representando simplemente a España, sino que representando a diversos países externos que de alguna u otra forma estuvieron relacionados en esos dichos momentos. Vamos a empezar por el principio, como suena lógico. El Imperio Español comenzaría con el descubrimiento de América por parte de Colón. Sin embargo, debido a ciertos motivos con el Tratado de Tordesillas en 1494, se cree que los portugueses ya habían descubierto la costa de Brasil antes que Colón descubrió las islas que actualmente es el mar del Caribe. Entonces, ¿esto qué clase de relación tiene con los iniciales? Bueno, para empezar, en Brasil hay cocodrilos. No, esperad, hay más para hablar de Fuecoco. El coco de su nombre, pues,
todo el mundo lo asocia a cocodrilo, como es lógico. Sin embargo, yo desde una primera instancia lo asocié al coco, a la criatura folclórica aquí en España. Sin embargo, aquí lo tenemos asociado como un hombre del saco. Pero en Brasil es descrito como una mujer reptiliana más parecido a un cocodrilo, encajando más en la descripción de una bruja. Además de ello, podemos sumarle que coco es una palabra aquí en España que se usa para referirse a la cabeza, podríamos decir que a la calavera, y la parte blanca de la cara de Fuecoco parece una calavera. Entonces, podría indicarnos eso, ya que, bueno, brujas y calaveras, pues está todo muy relacionado. Entonces, ¿qué tipos podríamos llegar a verle? Pues el más obvio es el tipo fantasma. Aunque, por el tema de la bruja, podríamos llegar a tender al tipo veneno, al tema de pociones y tal, pero de cualquiera de las formas, lo que tendríamos sería un inicial que representaría el inicio del Imperio Español desde el punto de vista de los portugueses, pues el descubrimiento de América justamente por parte de otro país. Por consiguiente, ahora nos toca el auge del Imperio Español, que se dio con el reinado de Carlos I y Felipe II. Este imperio se debería principalmente a la hegemonía que tenía en los territorios europeos y sobre todo al comercio de ultramar con las Indias. Este comercio muchas veces se vería interrumpido por ataques de piratas, pero no cualquier clase de piratas, sino corsarios ingleses con el objetivo de sabotear a España. Ya que, pues, Felipe II tenía cierto pique con Isabel I, pues también existe el tema de la Armada Invencible, una flota marítima española que fue enviada para atacar Gran Bretaña, fracasó estrepitosamente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues bueno, tenemos dos conceptos, tanto el de la marina como el de los piratas. Muy One Piece todo, sí. Pero que ambos se podrían relacionar a Huxley. ¿Por qué? Bueno, para empezar, su cabeza recuerda a un sombrero de marinerito, pero aparte de su comportamiento tan cuidadoso, nos indica que podría ser alguna especie de régimen militar que podría llegar a alcanzar el rango de almirante. O también podrían tratar de contarnos una historia con el tipo del inicial para decirnos que se torció para ser un corsario, lo cual nuevamente seguiría representando el auge del Imperio Español, los negocios de ultramar, pero desde el punto de vista de los ingleses, que nos atacaban con corsarios. Y por último tendríamos la debacle del Imperio Español. ¿Cuándo se dio dicha debacle? Bueno, podríamos decir que empezó a partir de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los cuales pues económicamente arruinarían prácticamente España. Sin embargo, lo que sucedería más adelante sería aún peor, pues Carlos II moriría sin descendencia, dejando el trono supuestamente a Felipe V de Borbón, que pues debido a que era nieto de un rey francés, pues digamos que al resto de reyes europeos no les hacía gracia, por lo que se desató la Guerra de Sucesión. La cual acabaría ganando dicho rey nombrado, Felipe V de Borbón, que es la casa real que tenemos actualmente. Lo importante es que tras la victoria tuvo que firmarse un tratado en el cual se perderían múltiples territorios dentro de Europa, significando una pérdida de la hegemonía en Europa. Eso, sumado a los problemas económicos que ya se tenían de antes, haría que el Imperio Español cayera definitivamente. ¿Y qué tiene que ver Sprigatito con todo esto? Bueno, para empezar, la especie en la que se inspira, porque es claramente un lince, o sea, eso de venderme gatito en el nombre no me cuela, esos bigotes lo delatan, pues al ser una especie en peligro de extinción perfectamente podría representarlo de cierta forma, el tema de la extinción y la debacle, muy asociado, podríamos decir. Y también tenemos que sus bigotes no solo son los de un lince, sino que también son la flor de lis, heráldica real francesa, es decir, dichos bigotes son símbolo de la realeza francesa que curiosamente al llegar a España cayó el Imperio Español. Ahora bien, ¿cómo se representaría esto? Bueno, tengo mis dudas, no tengo tan claro hacia qué podría tender, aunque vamos a ser sinceros, lo más probable es que sea bípedo.
Tal vez podría tender a ser un mosquetero, por ejemplo, ya que la planta de la que toma inspiración tampoco ha quedado muy clara. Tal vez sea simplemente plantas genéricas o podría ser un cardo para utilizarlo como espada o podría usar sus garras. Hay gente que dice que podría tirar a ser un diente de león por el tema de que el león aparece en el escudo de España. Y no voy a mentir, suena convincente hasta que te das cuenta de que si en la anterior generación, que el león es el animal nacional de Reino Unido y que literalmente el campeón se llama León por el diente de león, o sea, es que su nombre japonés lo confirma, es que si no hicieron un Pokémon de tipo planta, diente de león, en ahí, ¿por qué lo iban a hacer aquí ahora? Teniendo en cuenta que la primera etapa es un lince, ¿qué vamos a tener? ¿Otro lince que se convierte en león? No, por favor, o sea, no me repitáis lo de Luxray, coño. Por último, no me quería ir sin comentar una pequeña teoría que comentó el bueno de Pokecarlengues en su vídeo de teorías locas, hablando acerca de que los iniciales podrían ser los fósiles de la región, que con el tema que hemos establecido de la historia ahora cobran mucho más sentido. Y es que Fuecoco podría basarse en el Diplocinodon ratelli, un caimán que vivió en Europa, el último considerado. El Iberomesomys romerali sería una especie de ave extinta que podría tener relación a los patos actuales que se encontró justamente en la península ibérica. Y por último tendríamos el Machinorodus afanistus, un tipo de dientes de sable, uno de los más importantes que hay, que podría relacionarse a los linces ibéricos. Por cierto, pequeño detalle, los tres animales extintos se extinguieron en el mismo orden que he propuesto, es decir, primero el cocodrilo, luego el ave y después el tigre, solo como detalle, sin importancia. Pero bueno, con eso creo que lo he dicho todo, espero que os haya encantado y espero que le deis like, que os suscribáis y toda la parafernalia esta. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!